Buenos días a todos y a todas. En la clase de hoy trabajaremos el cáncer. Nosotros sabemos que el cáncer es una enfermedad genética, ¿ya? Porque se alteran genes que regulan el control sobre el ciclo celular. El ciclo celular es un proceso altamente controlado, regulado. Existen distintos puntos de control a lo largo del ciclo celular que lo que hacen es verificar que la célula tenga todas las condiciones necesarias para poder continuar con su división. Por ejemplo, que no tenga su ADN dañado o mutado. Si se detecta un daño en el ADN, la célula puede reparar ese daño, o bien, si es un daño irreparable, la célula puede realizar apoptosis, y de esta forma se evita que una célula con ADN dañado se continúe dividiendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el cáncer? El cáncer se produce cuando estas células, pese a tener un daño en el ADN, es decir, una mutación, sí pueden reproducirse. ¿Cómo pasa esto? Es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, existen genes, ¿cierto?, que regulan el ciclo celular, ¿ya? Los genes supresores de tumores y los protooncogenes, específicamente. Cuando una célula se está dividiendo mucho, actúan los genes supresores de tumores que inhiben, ¿cierto?, el ciclo celular o inhiben la división celular. Entonces la célula se comienza a dividir menos. Por el contrario, cuando una célula se está reproduciendo muy poco, se está dividiendo muy poco, ¿cierto?, actúan los protooncogenes que activan o favorecen la división celular, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa con el cáncer? Nosotros sabemos que existen agentes carcinógenos, ¿cierto?, que pueden ser físicos, químicos o biológicos, ¿ya? Y estos agentes van a provocar mutaciones en el material genético, ¿ya? Específicamente estas mutaciones se van a producir en los protooncogenes, ¿ya? Que cuando estén mutados se van a transformar en oncogenes que van a favorecer la división celular. Entonces van a hacer que estas células se dividan de manera descontrolada. Entonces, ahí está lo mismo que les explicaba anteriormente, ¿cierto? El cáncer es una enfermedad de división celular incontrolada. Su desarrollo y progresión suelen estar vinculados a una serie de cambios en la actividad de reguladores del ciclo celular. Ahora, estas células cancerosas se van a comportar de una manera diferente a las células normales. Por ejemplo, bueno, ahí les puse la división de cultivo celular para poder explicar este ejemplo. Si nosotros tenemos un cultivo celular de células normales, ¿cierto? Y tenemos un cultivo celular de células cancerosas, vamos a ver que las células normales, si nosotros les agregamos un factor de crecimiento, ¿ya? Que favorezca, ¿cierto?, la división, las células se van a dividir. Mientras tanto, que si a estas células normales no se le agrega un factor de crecimiento, las células no se van a dividir. ¿Qué es lo que pasa con las células cancerosas y por qué se comportan de manera diferente a las células normales? Que las células cancerosas se van a dividir con factor de crecimiento o sin el factor de crecimiento, ¿ya? Se van a dividir de todas maneras. Lo que les explicaba al inicio de los protooncogenes. Los protooncogenes son los genes normales, ¿cierto?, que favorecen la división celular o activan el ciclo celular. Entonces, cuando se expresa un gen protooncogen, ¿cierto?, va a dar origen a una proteína normal que va a actuar siempre y cuando exista un estímulo. Si no existe un estímulo, la proteína no va a actuar, y ahí esa es su función normal. Pero ahora, cuando se produzca una mutación, ¿cierto?, este protooncogen se va a transformar en un oncogen, que va a expresar a una proteína anómala, que se conoce como oncoproteína. ¿Qué es lo que va a pasar con esta proteína? Va a actuar en presencia de estímulo y sin el estímulo, ¿ya? Entonces va a expresar una actividad excesiva, ¿ya? Y cuando se produzca esto, nosotros estamos hablando de cáncer, ¿ya? De células que tienen la capacidad de reproducirse o dividirse de una manera descontrolada y excesiva, incluso en ausencia de un estímulo.
¿Qué hay de malo con las células cancerosas? Que pueden crear su propio factor de crecimiento. Es por esto que si nosotros tenemos un cultivo celular y no le agregamos factor de crecimiento, las células cancerosas se van a dividir de todas maneras. Pueden también tener estas vías de factor de crecimiento siempre activadas, ¿ya? Para que estén produciendo constantemente este factor. Y también pueden engañar a las células vecinas para que las células vecinas produzcan el factor de crecimiento y utilizarlos ellas. Las células cancerosas pueden dividirse mucho más veces que una célula somática normal. ¿Por qué pasa esto, chiquillos? Porque fíjense ustedes que los cromosomas en sus extremos tienen los telómeros. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso? De las partes de un cromosoma, en los extremos están los telómeros, que son estas partes azules que se ven en la imagen. Estos telómeros, chiquillos, a medida que la célula se va dividiendo, ¿qué pasa con el telómero? Se va acortando, ¿ya? Entonces llega un momento en que la célula ya no se puede dividir porque no tiene telómero. En cambio, una célula cancerosa expresa una enzima que se llama telomerasa. ¿Y qué es lo que hace esta telomerasa? Finalmente que invierte el desgaste de los telómeros. ¿Ya? Entonces una célula cancerosa puede dividirse mucho más veces que una célula normal porque no va a suceder esto, que es el acortamiento de los telómeros de los cromosomas. Las células cancerosas también pueden producir metástasis, ¿cierto? Que es la capacidad de migrar a otras partes del cuerpo. Pueden promover el crecimiento de vasos sanguíneos nuevos. Ese proceso se conoce como angiogénesis. Y también las células cancerosas no experimentan apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Es la muerte celular programada, chiquillos. ¿Qué es lo que, o cuándo ocurre apoptosis? Por ejemplo, cuando dentro de los puntos de control que les mencionaba al inicio yo del ciclo celular, se detecta un daño irreparable en el ADN. Entonces, esa célula, como no puede reparar su ADN, se suicida, ¿ya? Realiza apoptosis para no continuar dividiéndose con el ADN dañado. Pero, ¿qué es lo que pasa con una célula cancerosa? No realiza la apoptosis. Por lo tanto, continúa dividiéndose con su ADN mutado. Ahora, los tipos de tumores. Nosotros podemos encontrar un tumor benigno y un tumor maligno, ¿ya? Un tumor benigno tiene un crecimiento lento y está totalmente encapsulado como se ve ahí en la imagen, ¿ya? Esto azul es el tumor benigno, totalmente encapsulado. Por lo general, los tumores benignos terminan en oma, por ejemplo, papiloma, ¿ya? Un tumor maligno, bueno, un tumor benigno puede transformarse en un tumor maligno. ¿Cuál es la diferencia? Que un tumor maligno crece de manera mucho más rápida, más descontrolada, es más invasivo. ¿Por qué es más invasivo? Porque tiene la capacidad de hacer metástasis, ya sea por la vía sanguínea o por la vía linfática. Los genes supresores tumorales, que los mencioné al inicio. Vamos a ver qué son estos genes, ¿ya? Son genes que bloquean o inhiben la progresión del ciclo celular. Evitan la formación de tumores cuando no están mutados, ¿ya? Cuando están mutados pueden formar tumores. Uno de los supresores tumorales más importantes es la proteína tumoral P53, ¿ya? Que desempeña un papel clave en la respuesta celular al ADN dañado. P53 actúa en el punto de control G1. Ya yo les decía que el ciclo celular tiene distintos puntos de control. El primer punto de control es el punto de control G1, ya que está entre G1 y la etapa S, es decir, antes de que la célula pase a la etapa S de síntesis o de duplicación del material genético. Antes de pasar a esa etapa, pasa por el punto de control G1, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Es que verifica que, por ejemplo, la célula tenga un tamaño adecuado y que no tenga su ADN dañado, ¿ya? Si la célula tiene su ADN dañado, se detiene el ciclo celular en G1, ¿ya? Y la célula repara su daño o pasa a G0 o también pasa a apoptosis, ¿ya? Entonces, todo eso ocurre gracias a la proteína P53. Veamos acá la actividad de P53, pues de manera normal y de manera mutada, ¿ya?
Entonces, tenemos un daño ahí en el ADN. ¿Qué es lo que hace P53? Se activa, ¿cierto? Y se une al ADN. De esta manera, evita que continúe el ciclo celular, ¿ya? Se evita la progresión del ciclo celular. ¿Y qué es lo que hace la célula? Se detiene en el punto de control G1, ¿ya? Se repara el ADN, el daño en el ADN, ¿ya? O sea, activa la reparación del ADN. Ahora, si el daño en el ADN es irreparable, ya si no se puede reparar, se activa la apoptosis, ¿ya? Es decir, la célula se muere, se elimina, ¿ya? De esta manera, células con el ADN dañado no continúan dividiéndose. Mientras tanto, ¿qué es lo que pasa cuando se produce una mutación en el gen P53? ¿Ya? Hay un daño en el ADN y el gen P53 no puede unirse al ADN. Y si no se puede unir al ADN, continúa la progresión del ciclo celular. ¿Ya? Es decir, la célula continúa dividiéndose. Entonces, no se detiene el ciclo celular en G1, no se repara el ADN, ¿ya? La célula no realiza apoptosis y de esa manera el ADN dañado, es decir, una mutación, continúa el ciclo celular de manera normal, lo que lleva a que la célula se siga dividiendo con su ADN mutado. Con esto, chiquillos, damos por terminada la unidad de genética y herencia. Espero que les haya servido, que hayan aprendido y en el próximo video vamos a resolver los ejercicios que quedaron pendientes de los videos anteriores y a hacer nuevos ejercicios.